buenas tardes. Reciban un atento saludo de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, nuestra presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Perspectiva de la Ética Judicial en la Rama Judicial, quinta actividad académica del ciclo de capacitaciones en ética judicial, que permitirá conocer la importancia de la ética para el ejercicio de la labor jurisdiccional y el desempeño del quehacer profesional, conscientes que se traduce en el deber de tomar decisiones de manera independiente, imparcial, motivada, protegiendo siempre los bienes morales de la sociedad con el propósito de lograr la excelencia del servicio y con ello legitimar la dignidad de la justicia. En esta tarde nos acompaña la doctora Victoria Eugenia Velázquez Marín, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, quien cuenta con más de 26 años de experiencia en la rama judicial y en esta oportunidad disertará sobre la aplicación de los conceptos éticos en el servicio de administración de justicia, gran responsabilidad que nos compete a todos los empleados, servidores, funcionarios que integramos el sector judicial colombiano. Tan pronto finalice la doctora Victoria Eugenia su exposición, daremos respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. De igual manera, las inquietudes técnicas sobre conectividad, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta transmisión serán atendidas por nuestro equipo técnico de la Escuela Judicial. Bienvenida, doctora Victoria Eugenia, tiene usted el uso de la palabra. Muy buena tarde para todos, un saludo muy especial desde la hermosa ciudad de Cali, un saludo también muy especial para todos los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, en especial para nuestra presidente, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, de igual manera para mi apreciada doctora María Lucero Novoa en su condición de directora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan en esta importantísima videoconferencia relativa a la Convención Interamericana contra la Corrupción. A continuación, me permitiré indicar cuál será la dinámica de la presente videoconferencia. En primer lugar, hablaremos sobre los antecedentes de la misma. En segundo lugar, compartiremos unas diapositivas relativas al componente de toda esta convención. Son 28 artículos de los cuales les informo que muy respetuosamente daré lectura en su integridad a algunos, dado la importancia y relevancia para la presente intervención. Y por último terminaremos con el tema del NECICIC. NECICIC es el mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Entonces tenemos, en primer lugar, estamos hablando sobre los antecedentes de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Previo a la realización de esta convención tenemos lo siguiente. Es importante anotar que el tema de la corrupción socava ostensiblemente la legitimidad en nuestras instituciones. De igual manera nos afecta a la sociedad, afecta el orden moral y la justicia en general. También tenemos que tener presente que la democracia representativa basa sus cimientos en la estabilidad, en la paz y en el desarrollo progresivo de los pueblos. De igual manera, una verdadera democracia inicia una lucha frontal contra la corrupción en el respectivo país. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que la criminalidad organizada utiliza a la corrupción como mecanismos para efectos de lograr sus diferentes propósitos criminales. De ahí la importancia de que todo el conglomerado social esté perfectamente enterado en qué consiste este grave flagelo que afecta el desarrollo de los pueblos. Y es la invitación respetuosa que se hace a toda la sociedad civil para efectos de que trabajemos juntos, tanto sociedad como Estado, para luchar en la prevención y erradicar de forma definitiva la corrupción en nuestros pueblos. También hay que tener en cuenta que la corrupción traspasa las fronteras nacionales.
De ahí la importancia y la invitación que hace la presente convención a todos los estados partes a brindarse una asistencia y cooperación recíproca en esta importante temática relativa a la prevención, la investigación, la sanción y la erradicación contra la corrupción. A continuación, entonces, me permito presentar unas diapositivas que dan a conocer el contenido temático de la Convención Interamericana contra la Corrupción. En primer lugar, el artículo primero es el relativo a las definiciones. ¿Qué entendemos nosotros por función pública? Es toda actividad, bien sea temporal o permanente, remunerada u honoraria, que realice una persona natural al servicio del Estado en todos sus niveles jerárquicos. Luego la convención nos habla sobre qué es el funcionario público, qué es el oficial gubernamental o el servidor público. En este acápite es muy importante traer a colación lo relacionado en el artículo 123 de nuestra Constitución Nacional, que establece que servidores públicos somos todas las personas que trabajamos con el Estado y estamos al servicio de la comunidad. Eso es muy importante resaltarlo. Todos los servidores públicos estamos al servicio, estamos para servirle a nuestra comunidad. Y por último tenemos la definición de qué son los bienes. Los bienes son activos de cualquier tipo, bien sean muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acreditan, intentan probar o se refieren a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. Los propósitos de la convención. Son dos principalísimos los propósitos de esta convención. Primero, es hacer una invitación a todos los estados partes con el fin de promover y fortalecer su ordenamiento interno, es decir, se le dice a cada estado parte, por favor, revisen su legislación interna, analicen si tienen todos estos actos de corrupción tipificados en su legislación penal y en caso de no tenerlos, por favor, incorpórenlos a la misma. Y el segundo propósito de esta convención es hacer una invitación respetuosa a todos los estados partes a fin de que se brinden asistencia y cooperación recíproca en este importantísimo tema de lucha contra la corrupción. Las medidas preventivas. La convención hace referencia a ciertas medidas preventivas, como por ejemplo, se establecen normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Recordemos, es que los que servimos al Estado estamos para atender a la comunidad y nos debe de quedar muy claro cuáles son las funciones. Más aún nosotros que trabajamos en la rama judicial, tenemos un compromiso ético superior al de cualquier ciudadano. Hay que tener en cuenta que tenemos una encomienda divina en nuestras manos, nada más y nada menos que prestar el mejor servicio de la administración de justicia. También establecen los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta. Se dan las instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y normas éticas que rigen sus actividades. Recordemos, nuevamente, como lo dijimos, todos los servidores públicos tenemos un compromiso ético superior al de cualquier ciudadano. Además, recordemos que toda la ciudadanía está muy atenta, son nuestros observadores que constantemente las 24 horas del día nos están monitoreando a nosotros como servidores públicos, no solamente en nuestro quehacer profesional también, sino en el quehacer personal. Esto es muy importante, ser la ciudadanía nuestro observador razonable. Por eso tenemos que desplegar la mejor de nuestras conductas, la mejor de nuestra actividad cuando estamos al servicio del Estado. También se establecen sistemas para la declaración de los ingresos, de los activos y pasivos por parte de los funcionarios públicos. Este punto es supremamente importante. Recordemos que nosotros como servidores públicos estamos en la obligación de actualizar cada año, a más tardar al 31 de mayo de la respectiva vigencia fiscal, nuestro formulario de bienes y rentas. ¿En qué consiste este formulario de bienes y rentas? Pues primero se hace una descripción de quiénes somos nosotros, cómo está compuesta nuestra familia y se hace una relación de todos nuestros activos y pasivos. Allí se va a señalar cuáles son los ingresos provenientes de nuestra actividad laboral y cuáles son los ingresos que provienen de las actividades extralaborales. El cumplimiento de este
de esta función es obligatoria para todos los servidores públicos. Todos estamos en la obligación de diligenciar cada año este formulario. Esto, al igual que muchas otras actividades, es un compromiso para con la transparencia. De igual manera, también se establecen sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado que impidan la corrupción. Se establecen también la importancia de que existan leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de los Estados partes. También se establecen sistemas para proteger a los funcionarios públicos y a los ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales del ordenamiento jurídico interno. Deben existir también órganos de control superior con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. Este punto sí es que es definitivo para nosotros como colombianos. Aquí hay de resaltar dos situaciones muy importantes. Primero, hacia el año 2011, la presidencia estaba desarrollando un programa muy importante denominado Lucha contra la Corrupción. Pero como en el año 2011 se expidió el Estatuto Anticorrupción, entonces con él se creó la Oficina de Secretaría de Transparencia. La función de esta Secretaría es principalísima, es servir de asesor permanente al presidente con el fin de establecer políticas integrales sobre este tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia. La actual secretaria de la Oficina de Transparencia es la doctora Beatriz Londoño. De igual manera, también en este punto es importante traer a colación la Comisión Nacional de Moralización. La Comisión Nacional de Moralización también fue una comisión que se rescató en el año 2011 y también en virtud de la expedición de este Estatuto Anticorrupción. Importante saber quiénes conforman esta Comisión Nacional de Moralización. Tenemos en primer lugar los presidentes de cada una de las ramas del poder público en Colombia, también los organismos de control, es decir, el Procurador General de la Nación y la Contraloría General de la Nación. También hacen parte de esta importantísima comisión el Fiscal General de la Nación. A nivel departamental tenemos también las comisiones regionales de moralización. ¿Quiénes las integramos a nivel departamental? Es fundamental que todos sepamos quiénes conformamos la Comisión Regional de Moralización. Tenemos los órganos de control, es decir, las procuradurías, las contralorías, los directores de fiscalía y el Consejo Seccional de la Judicatura. Importantísimo tener en cuenta que en esta época de pandemia generada por el coronavirus o COVID-19, hemos estado en un trabajo asiduo y permanente en la Comisión Regional de Moralización. ¿Por qué? Porque se está trabajando un importantísimo tópico que es la contratación de urgencia manifiesta efectuada por las entidades públicas en virtud de la emergencia, tanto económica como social y ecológica, declarada por el Gobierno Nacional. Este es un tema constante que se trabaja al interior de la Comisión Regional de Moralización. También tenemos medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros. Tales mecanismos van a servir para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con gran exactitud y razonabilidad el detalle de la adquisición y enajenación de sus activos y que se establezcan los suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar los actos de corrupción que se produzcan al interior de estas sociedades mercantiles. También se establecen mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. Recordemos entonces que para este importantísimo tópico es fundamental la participación de la sociedad civil. Por favor, hay que contribuir a la denuncia de estos actos de corrupción. La sociedad civil tiene que trabajar de manos con el Estado para intentar, para que logremos
logremos erradicar este mal que nos ha agobiado durante tantos años. De igual manera, también se estudian otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público por parte de todos los servidores públicos. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta convención? Entonces, todos los estados partes pueden dar aplicación a esta convención siempre y cuando estos actos de corrupción sean cometidos al interior de su estado o que los efectos de estos actos de corrupción se produzcan en el interior de ese estado. También tenemos en el artículo 5 la jurisdicción. Los estados parte de esta convención, que son 34 estados, que hicieron parte de la presente convención, adquirirán jurisdicción en el momento en que estos actos de corrupción sean cometidos en su respectivo territorio o que los efectos se produzcan en el mismo. Actos de corrupción. Este artículo sí que es muy importante. Tenemos lo siguiente. ¿Cuáles son los actos de corrupción que comprende la presente convención? El requerimiento o la aceptación directa o indirecta por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como por ejemplo solicitar dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para interpuesta persona a cambio de la realización u omisión de determinada actividad en el ejercicio de sus funciones públicas. El ofrecimiento o el otorgamiento directa o indirectamente a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para interpuesta persona u otra entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de dichas funciones públicas. También constituye un acto de corrupción la realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. También la participación como autor, coautor, instigador, cómplice o encubridor en cualquier otra forma en la comisión, en la tentativa de comisión, en la asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. ¿Qué es lo importante de este artículo? Como pudimos observar, todos y cada uno de estos actos de corrupción que hemos señalado están decididamente señalados en nuestro Código Penal, en lo que conocemos como cohecho propio, cohecho impropio o cohecho por dar u ofrecer. La legislación interna. Esta convención invita a todos los estados partes a que todos estos actos de corrupción que previamente hemos citado sean incorporados en la legislación interna de cada país y que afortunadamente en Colombia los ha asumido todos en su integridad dentro de nuestro ordenamiento penal colombiano. Artículo 8, el soborno transnacional. Con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de los diferentes ordenamientos jurídicos, cada Estado parte prohibirá y a su vez sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus connacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio o también empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas relacionados con una transacción de naturaleza económica o comercial. Entre aquellos estados partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, este será considerado un acto de corrupción para los efectos de la presente Convención Interamericana.
Aquel Estado parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la asistencia y cooperación prevista en esta convención en relación con este delito en la medida en que sus leyes lo permitan. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Que el delito de soborno transnacional fue considerado en nuestro Código Penal en el artículo 433. Este artículo fue modificado por la Ley 1778 de 2016, conocida como Ley Antisoborno. Enriquecimiento ilícito. Con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de los diferentes estados partes, que aún no lo hayan hecho, adoptarán las medidas que estimen necesarias para efectos de tipificar en su legislación como delito el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no puedan ser razonablemente justificados por él. Entre aquellos estados partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, este será considerado como un acto de corrupción para los efectos de la presente convención. Aquel estado parte que no haya tipificado este delito brindará la asistencia y cooperación previstas en esta convención en relación con este delito en la medida en que su ordenamiento así lo permita. Notificación. Este artículo nos hace referencia en que todos los estados parte, es decir, los 34 estados que han suscrito la presente Convención Interamericana, notificarán con oportunidad a la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos en la medida en que vayan tipificando, en la medida en que vayan incorporando en su ordenamiento interno los dos delitos precedentes, es decir, el de soborno transnacional y el de enriquecimiento ilícito. El desarrollo progresivo. Los estados partes estiman conveniente y se obligan a considerar la tipificación en sus legislaciones de las siguientes conductas: el aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero por parte de un funcionario público o una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de información reservada o que sea categorizada como privilegiada, de la cual ha tenido conocimiento en razón o con ocasión de sus funciones. El uso o aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero por parte de un funcionario público o de una persona que ejerce funciones públicas de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función que éste desempeña. Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción por parte de la autoridad pública de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento patrimonial para el Estado respectivo. La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios públicos de bienes muebles, de bienes inmuebles, de dinero o valores pertenecientes al Estado o a un organismo descentralizado o a un particular que los hubiera percibido por razón de su cargo en administración, depósito o por cualquier otra causa. También tenemos que entre aquellos estados partes que hayan tipificado estos delitos, estos serán considerados como actos de corrupción para los propósitos de esta convención. Aquellos estados partes que no hayan tipificado los delitos descritos en este artículo brindarán la asistencia y cooperación previstas en esta convención en relación con ellos en la medida en que sus leyes así lo permitan. Efectos sobre el patrimonio del Estado.
La Convención precisa a los diferentes estados, es decir, a los 34 estados que formaron parte de esta Convención, de que podrán dar aplicación a los actos de corrupción establecidos en esta Convención, indistintamente de que se produzca o no efectos patrimoniales para el Estado en un momento determinado. La extradición. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados por los estados parte de conformidad con esta convención. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los estados parte. Los estados partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí. Si un estado parte supedita la extradición a la existencia de un tratado, recibe una solicitud de extradición de otro estado parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo. Los estados partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en la legislación interna de cada estado requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se puede negar la extradición solicitada. Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se deniega en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud o porque el estado parte requerido se considere competente, este presentará el caso ante sus autoridades competentes para el respectivo enjuiciamiento, a menos que se haya convenido otra situación muy distinta con el estado parte requirente, de lo cual deberá informar oportunamente sobre su resultado final. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el estado parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen el carácter de urgencia y a solicitud del estado parte requirente, proceder a la detención de la persona cuya extradición se está solicitando en un momento determinado y que se encuentre en su territorio, o adoptar las medidas que estimen conducentes para efectos de asegurar su comparecencia en estos trámites de extradición. Respecto a este importantísimo tópico de extradición que tenemos para comentar, la presente Convención Interamericana contra la Corrupción fue suscrita por el Estado colombiano el 29 de marzo de 1996 y la primera extradición que efectuó nuestro Estado colombiano data del año de 1987. Recordemos entonces que para este año ya se encontraba vigente un tratado de extradición suscrito con los Estados Unidos. Este tratado de extradición fue el que permitió, hubo un instrumento internacional que permitió extraditar al narcotraficante Carlos Leder. Carlos Leder, colombiano, hijo de padre alemán y de madre colombiana, y quien para el día 16 de junio de la presente vigencia ya fue repatriado a Alemania. Entonces es muy importante tener presente que la figura de la extradición en Colombia ya existía al momento de la suscripción de la presente convención. Bueno, asistencia y cooperación. La asistencia y la cooperación es la invitación a todos los estados parte que forman la presente convención para efectos de que se brinden asistencia y cooperación recíproca en la lucha contra este gran flagelo como es la corrupción. Medidas sobre los bienes.
Los estados partes se prestarán mutuamente la más amplia asistencia posible en la identificación, el rastreo, la inmovilización, confiscación y el decomiso de bienes obtenidos o derivados de la comisión de los delitos tipificados como actos de corrupción. El estado parte que aplique sus propias sentencias de decomiso o las de otro estado parte con respecto a los bienes o productos descritos en el párrafo anterior de este artículo, dispondrá de tales bienes o productos de acuerdo con su propia legislación interna. En la medida que así lo permitan sus leyes y en las condiciones que considere apropiadas y pertinentes, este estado parte podrá transferir total o parcialmente dichos bienes o productos a otro estado parte que haya asistido en la investigación o en las actuaciones judiciales conexas. El secreto bancario. Primero, ¿qué es el secreto bancario? El secreto bancario es la facultad que tienen todas las entidades financieras para efectos de reservarse para sí la información de sus respectivos clientes. Pero para efectos de la presente convención, este secreto bancario queda superado cuando un estado requiriente así lo solicite. El compromiso de este estado requiriente es que la información dada por el estado requerido sea utilizada única y exclusivamente para los fines procesales pertinentes. Naturaleza del acto. A los fines previstos en los artículos 13, 14, 15 y 16 de la presente Convención Interamericana, el hecho de que los bienes que sean obtenidos o derivados de un acto de corrupción hubiesen sido destinados a fines políticos o que el hecho que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o con finalidades políticas no bastará por sí solos para efectos de considerar dicho acto como un delito político o como un delito común conexo con un delito político. Las autoridades centrales. Este artículo sí que es importante porque es la obligación que tienen los 34 estados que forman parte de esta Convención Interamericana contra la Corrupción de designar autoridades centrales. ¿Qué harán estas autoridades centrales? Serán las encargadas de la asistencia y cooperación recíproca para efectos de que se materialice todo lo establecido en esta convención. El gobierno colombiano, a quien ha designado como autoridad central para efectos de la materialización de lo consignado en esta convención, ha designado al Ministerio de Justicia, a la Contraloría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación. Estas tres autoridades son las designadas por el gobierno colombiano para efectos de la aplicación y seguimiento de la presente convención. Aplicación en el tiempo. Con sujeción a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de cada estado y a los tratados vigentes entre los estados partes, el hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente convención no impide para nada la cooperación procesal penal internacional que se deben todos los estados partes. De igual manera, la presente disposición en ningún caso afectará el principio de la irretroactividad de la ley penal considerada en nuestro ordenamiento colombiano y tampoco su aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en curso relativos a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en vigencia de la presente convención. Otros acuerdos o prácticas. Todos los estados que forman parte de la presente Convención Interamericana están facultados para realizar otros acuerdos o prácticas que sean concernientes a los fines establecidos en la presente convención, es decir, que tiendan a la materialización de los propósitos establecidos en la misma. Ahora, para efectos prácticos es importante también hacer relación a este artículo que continúa como en la firma. Una vez los 34 estados partes terminaron de redactar la presente convención,
procedieron los delegados de los distintos estados a suscribir la presente convención. Es decir, hay personas que delega el gobierno colombiano para efectos de asistir a la redacción de las convenciones. El hecho de que este delegado del gobierno nacional suscriba el documento no quiere decir de que el Estado colombiano va a proceder a su ratificación. Simplemente es muestra de la comparecencia a efectos de elaborar la presente convención. La ratificación. Entonces, todos los estados parte que han suscrito la presente convención deberán proceder a la ratificación de la misma. El instrumento contentivo de la ratificación debe de ser entregado a la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos. Este es el procedimiento que se debe seguir en toda convención. La adhesión. Pues un Estado que no haya formado parte en la elaboración de la presente convención, en cualquier momento podrá adherirse a la misma siempre y cuando le sea interesante para los fines previstos en su Estado. Reservas. Cualquier Estado parte puede hacer reservas sobre la presente convención. ¿En qué momento? Es importante que conozcamos en qué momento un Estado puede hacer reservas. Puede hacerlo al momento de la suscripción del documento o al momento de la rectificación. La entrada en vigor. La entrada en vigor de la presente convención también es muy importante para nuestro conocimiento, es que esta convención entró en vigor al 30º día siguiente a la fecha en que fue entregado el documento de ratificación a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Ahora, esta temática de la denuncia. ¿Qué es la denuncia? La denuncia es la manifestación que realiza un Estado parte frente a una convención manifestando que ya no desea seguir formando parte de la convención. ¿Cuándo produce efectos la denuncia de una convención? Una vez entregado el documento de la denuncia a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, se cuenta un año para efectos de que produzca sus efectos. Es decir, después del año que fue entregada este documento constitutivo de la denuncia, ya no está en vigor, no está en vigencia para el respectivo Estado. En cuanto a los protocolos adicionales, tenemos que cada Estado parte puede presentar protocolos adicionales a la presente convención. Estos protocolos son sometidos a consideración de cada uno de los Estados partes. Por último, tenemos también muy importante mencionar este artículo 28 como es el depósito del instrumento original. El instrumento original de toda convención quedará depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. ¿En qué idiomas? En 4 idiomas, es decir, en el idioma español, inglés, francés y portugués. Todos estos 4 documentos son idénticos y reposan en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Bueno, ya hemos terminado todo el articulado que compone la Convención Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Como pudimos observar, todo este articulado armoniza en su integridad con los principios establecidos por nuestra Constitución Nacional, en especial con el artículo 2 de la misma que establece lo siguiente. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Nacional, facilitar la participación en las decisiones que nos afectan y en la vida económica, política y administrativa, cultural de nuestra nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y vigencia de un orden justo. Es muy importante establecer también lo siguiente. La convención fue suscrita por Colombia el 29 de marzo de 1996. El Congreso expidió la Ley 412 de 1997, aprobatoria de la presente convención. La Corte Constitucional declaró su exigibilidad mediante la sentencia C 397 de 1998,
y Colombia depositó el instrumento de ratificación el 19 de enero de 1999. ¿Cómo se implementa esta Convención Interamericana contra la Corrupción? Fíjense qué pregunta tan importante. Fue la pregunta que se hicieron los 34 estados parte que están en esta Convención Interamericana una vez entró en vigencia la presente convención en sus distintos estados. Como pudimos observar en sus 28 artículos, no tenemos el mecanismo de implementación. Entonces, los 34 estados nuevamente se reunieron y dieron origen al MESICIG. El MESICIG es el mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este MESICIG está integrado por dos órganos fundamentales que es muy importante que los conozcamos. En primer lugar, tenemos la Conferencia de Estados Partes, que es el organismo encargado de realizar los lineamientos para realizar este seguimiento. Y en segundo lugar, tenemos el Comité de Expertos. El Comité de Expertos está conformado por 34 expertos, es decir, cada gobierno de cada estado parte ha designado una persona como experto para que participe de este comité. El comité de expertos es entonces el encargado de seguir los lineamientos establecidos por la Conferencia de Estados y este experto será el que realizará las visitas in situ a cada estado con el fin de hacerle seguimiento sobre la implementación y desarrollo de la convención al interior del estado que se someta a hacerle el seguimiento. ¿Cuáles son los propósitos del MESICIG? Promover la implementación de la convención y contribuir al logro de sus propósitos. Dar seguimiento a todos los compromisos asumidos por los estados parte y facilitar la realización de actividades de cooperación técnica, intercambio de información, experiencias y prácticas óptimas y la armonización de la legislación de los estados parte. A este respecto es importante hablarles sobre dos principios que tiene el MESICIG y son, en primer lugar, el respeto por la soberanía y en segundo lugar, la no intervención en la legislación interna de cada estado parte. Funciones del MESICIG: analizar las leyes e instituciones, realizar las visitas in situ, realizar las respectivas recomendaciones, hacer seguimiento a la implementación de la convención, elaborar herramientas de cooperación y de asistencia entre los estados partes y promover el intercambio de buenas prácticas. Estados partes del MESICIG: Antigua y Barbuda, Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos, Haití, Nicaragua, República Dominicana, Surinam, Argentina, Brasil, Chile, Grenada, Honduras, Panamá, San Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago, Bahamas, Canadá, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Paraguay, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Belice, Colombia, El Salvador, Guyana, México, Perú y Venezuela. Marco legal contra la corrupción en Colombia. La Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación en la Administración Pública, la Ley 599 de 2000, Código Penal, Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías, Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario, Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, Ley 1778 de 2016, Ley Antisoborno, modifica el Estatuto Anticorrupción, Decreto 124 de 2016, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la Ley 2014 de 2019, por medio de la cual se regulan sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la administración pública. Es importante también traer a colación que el día 9 de diciembre es el establecido como el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Este día fue así establecido por la Organización de las Naciones Unidas en la Convención contra la Corrupción que entró en vigor en diciembre de 2005. Nuestro mensaje:
Colombia tiene altos niveles de corrupción, que es lo más preocupante. Debemos hacer todo lo posible por combatirla. Luchemos juntos por una Colombia libre de corrupción. Hay que luchar entonces contra la corrupción. Hay que hacer de Colombia el país que queremos, el país que soñamos, el país que anhelamos. Es decir, hay que hacer de Colombia un mejor país, que es lo que nosotros nos merecemos y ante todo es el país que añoramos dejarle a las generaciones venideras. Este tiene que ser un compromiso ético de todos los servidores públicos y también de la sociedad civil que nos acompaña, porque todos juntos, tanto la sociedad civil como todos los servidores públicos, tenemos que enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción para hacer de Colombia el país que nos merecemos. De esta manera hemos dado por terminada mi intervención, así que le concedo el uso de la palabra a mi apreciada doctora María Lucero Novoa. Muchísimas gracias, doctora Victoria Eugenia. Muy interesante su conferencia, muy útil, y en estos tiempos de crisis, pues en buena hora, como dicen, hora buena, como dicen los españoles. Vamos a las preguntas, estamos un poquito avanzados del tiempo y solo vamos a hacer 2 preguntas para no abusar del tiempo de ustedes. La primera, doctora Victoria Eugenia, ¿qué percepción se tiene en Colombia a nivel internacional sobre el tópico de la corrupción? Esta pregunta es demasiado interesante porque la ONG Transparencia Internacional. Gracias, doctora María Lucero. Esta pregunta es muy interesante. La primera, porque la ONG Transparencia Internacional hacia el año 2019 efectuó una encuesta en 180 países. El número 1 lo ocupó Dinamarca, que es el país que registra los índices más bajos en cuanto a la corrupción, y el número 180 lo ocupó el país de Somalia como el más corrupto. A su vez, Colombia ocupó el lugar número 96. ¿Cuáles son las situaciones que más nos afectan en cuanto a la corrupción? Tenemos en primer lugar la contratación estatal, específicamente en lo atinente a la contratación directa. En segundo lugar, las nóminas paralelas. Y también tenemos la injerencia del narcotráfico en las campañas electorales. Y en cuanto a la segunda pregunta relativa a las recomendaciones que se le hayan dado al Consejo Superior de la Judicatura en cuanto a la lucha contra la corrupción, tenemos las siguientes. Se le ha solicitado que en la medida de las posibilidades, es decir, siempre que se cuente con la apropiación presupuestal correspondiente, se fortalezca la planta de personal en la especialidad penal. De igual manera, también se le solicita al Consejo Superior de la Judicatura estrechar sus vínculos con la Fiscalía General de la Nación para efectos de realizar un trabajo respetuoso, coordinado y armónico en cuanto a la investigación y sanción de todos los actos de corrupción. También a nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se le ha solicitado enfatice en los temas de capacitación a toda el área penal sobre este importante tópico de la lucha contra la corrupción. De igual manera, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria se le solicita lleve una estadística actualizada en cuanto a los abogados y servidores judiciales sancionados disciplinariamente por el tema de la corrupción. Así pues, mi estimada doctora María Lucero, de esta manera he dado respuesta a las inquietudes presentadas. Una última pregunta, doctora Victoria Eugenia. ¿Es posible en Colombia establecer un tribunal de ética? Sería lo ideal, doctora, sería lo ideal que en Colombia estuviese un tribunal de ética, pero que este tribunal de ética sirviera no para sancionar, sino para establecer normas de conducta, normas de comportamiento, para socializar todo el tema de ética al interior de las diferentes entidades del sector público, para que cada uno de los servidores públicos nos sensibilicemos frente a este importante tópico. Nuestro agradecimiento especial a nuestra formadora, la doctora Victoria Eugenia Velázquez Marín, por su muy interesante disertación, que sin duda fomenta una acertada aplicación de la ética judicial en la labor jurisdiccional. Un agradecimiento especial a toda la comunidad judicial, a todos los actores del sector justicia
que se han conectado a esta conferencia y desde luego al grupo de apoyo de nuestra Escuela Judicial. Y finalmente, a propósito del tema de hoy, comparto una frase del gran filósofo español Fernando Savater. Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Muchas gracias a todos y a todas. Feliz tarde.